nosotros a Don Efra, un hombre cuyas historias han marcado su vida, quien ha tenido que enfrentar diferentes circunstancias y hoy queremos que nos cuente un poco de su historia. Bienvenido, Don Efra. Muchísimas gracias, mi doctora. Muy buenos días. Mi nombre es Efraín Gómez Mantilla. Soy de San Vicente de Chucurí, nacido y criado, y hasta ahora estoy todavía en San Vicente. Y afortunadamente en la casa donde nací, en esa vivo todavía. Y me encuentro en este tiempo, hace unos 13 años, que participo de ese hermoso programa Centro Vida. Y acá pues ya prácticamente estoy solo, sin familia, solo vivo con Dios, pero al igual este programa es una belleza para mí porque me encuentro con mis abuelitas, con mis abuelitos, muchas compañeras, muchos compañeros que nos contamos historias, con los cuales muchos trabajamos. Y hoy estamos reunidos en este hogar tan bonito, donde tenemos todo, donde tenemos unas personas excelentes que son las que nos dirigen. Y la verdad que se nos pasa el día rápido y bregando a no acordarnos de lo triste, porque para nosotros la vida antigua, cuando jóvenes, cuando niños, la verdad que no tuvimos esa oportunidad que tienen hoy en día los jóvenes, que de pronto pues no es que sea tan bonito, porque la diferencia de lo de ahorita para la de nosotros, pues es que a nosotros, pues nuestros papás nos dieron muchísimo duro, pero al igual pues no están, pero vivimos agradecidos de ellos porque a pesar de que no tuvimos la oportunidad de tener casi estudio, la mayoría de los que estamos acá, pero con lo poquito que aprendimos y de paso pues estuve pagando mi servicio militar y allá también aprendí mucho, Pero antes de entrar un poco más en el tema, cuando estaba grande, cuéntenos más de su infancia, sus hermanos, sus padres, cuántos hermanos tuvo. Mi mamá y mi papá tuvieron 9 hijos. Mi papá es Josué Gómez Ardila, mi mamá Eva María Mantilla de Gómez. Somos 9 hijos. Hay uno que ya no está, ya estaba muerto. Y tuvimos un fracaso muy triste, nos tocó muy duro, porque mi papá por ahí se dejó llevar de 2 terratenientes, porque esos son terratenientes, personas que entre más tenían, más querían tener, e involucraron a mi papá para hacerle un negocio en el cual mi papá fue perjudicado y de paso pues mi mamá y toda la familia. Y cuéntenos más a detalle de ese negocio, qué edad tenía usted en ese entonces. Yo tenía 12 años, iba a cumplir 12 años, eso fue en 1963, y mi papá estaba joven todavía. Él había comprado un bus nuevecitico, era un Ford modelo 60 Mercury, y ese bus lo afiliaron a la única empresa de transporte que había en San Vicente, que se llamaba Trascarmen en ese entonces, hoy es Contra Magdalena, y ese bus pues nuevecito. Entonces de pronto esos dos personajes que eran el gerente de la Caja Agraria y el gerente de unos almacenes Nogo, que era una cadena de almacenes, entonces ilusionaron a mi papá para hacerle un negocio por la casa actual donde yo vivo ahorita y el bus, y que ellos se la cambiaban por una finca, que ellos le dijeron que la finca había que meterle un poco de dinero porque estábamos muy achacadita. Y mi papá pues de pronto diría, nos vamos para el campo para cambiar la situación, para mejorar de pronto algo, pero resulta que ese gerente quedaron de que si hacían el negocio que él le solicitaba unos préstamos rápidos para que fuera arreglando la finca, pero lo cual Pero ese negocio lo realizaron también con papeleo, o sea, hicieron contratos o algún acuerdo escrito o solamente fue de palabra.
Pues la verdad que ahí sí no recuerdo cómo se hizo ese negocio, lo único que sí tuvo que ser con documento porque el bus traspasó para ellos y, y la casa pues gracias a mi mamá, que me acuerdo tanto que mi papá casi le pega porque no quiso darle la firma de las escrituras de la casa. Entonces, O donde sea que su mamá nunca estuvo de acuerdo con el negocio. mi mamá nunca quiso porque ella tal vez como que se daba cuenta que ese no era negocio bueno para mi papá y que irnos para el campo y que tal y que estábamos en el pueblo. Entonces mi mamá no quiso darle la firma y mi papá se puso demasiado disgustado con ella e inclusive duró un tiempo que no le hablaba ni nada. ¿Y cómo pasaron esa situación? O sea, ¿por qué no les respondían? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvo que hacer su papá? ¿O cómo sustentaba la casa mientras no le respondían por el contrato que habían realizado? No, pues mi papá venía seguido del campo y venía y le recordaba al gerente para que qué pasaba con el préstamo, que no salía, que como a las personas que eran de bien, que tenían fincas grandes, que tenían fincas ganaderas, no tenían que bregar tanto ni rogarle para que le hiciera un crédito. Y siempre él tal vez le decía que lo suyo está en camino, lo suyo está en camino, pero nunca llegó. Y hasta que un día me recuerdo tanto, que eran como las 11 del día, no recuerdo el día, pero fue como un jueves, que era día de mercado. Y mi papá fue una de las personas que nunca cargó un arma en la cintura. Él nunca se empretinó un arma, un revólver ni nada. Pero él toda la vida mantuvo su revólver allá envueltico en una lanilla y guardado en una cajita con llave para que ninguno de los hijos fuéramos por allá a tocar eso. Y ese día Pero en ese entonces era muy normal cargar un arma. O sea, las personas normalmente cargaban armas. la gente en San Vicente, la mayoría vivían armados. Y como no se molestaba por salvoconducto, entonces cargaban el que no cargaba su arma de fuego, cargaba su machete, su ¿Y cuchillo. en ese entonces era cuando estaba lo del conflicto armado todavía o no había iniciado? No, no estaba, sí había conflicto armado, pero entonces Ah, estaba comenzando. Y entonces yo vi cuando mi papá se echó el arma, inclusive ni la echó en la cintura, la echó en una bolsa. Y yo le dije, papá, ¿para dónde va? Dijo, voy allá arriba donde don Esteban, que es que este revólver está como picando a un ladito, entonces voy para que me lo cuadre. Entonces yo le dije, papá, pero espere que mi mamá ya va a empezar a servir almuerzo. Dígale que yo ya no me demoro, que yo ya vengo. Y arrancó y como a la media hora fue que el alarido en el pueblo que habían matado a Chocato, a mi papá le decían Chocato por apodo, pero era por cariño, la gente lo llamaba así, Chocato. Y la gente corría que mataron a Chocato y al ratico bajó un hermano mío, el que me sigue a mí un poquito más mayor, venía gritando, venía llorando y entonces mi mamá dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Josué? Dijo, no, que mi papá mató a uno, que mi papá mató a uno, pero mi hermano no sabía a quién ni nada. Y a mi papá lo llevaron, él le entregó el arma a la policía y en todo el parque donde está el árbol ese, ahí le entregó el arma a la policía y se lo llevaron detenido. Cuando eso la cárcel era ahí donde están haciendo ahorita el Palacio Nuevo. ¿y él dónde mató al señor? O sea, ¿en qué parte? Él lo mató dentro del Banco Agrario. Ah, o sea, él entró al banco. Él entró a la oficina que quedaba en un segundo piso y allá le pegó 3 tiros. ¿Y qué hizo la gente del lugar? Eso, unos quedaron quietos, otros corrían, otros gritaban y ya cuando fue que llegó la policía y Pero igual, él salió inmediatamente y se dirigió allá a la estación de policía. él, ¿Sí? no, él salió de allá con su arma en la mano y ahí debajo del palo donde está el parque principal, él se paró ahí y él estaba muy desesperado, él echó como unos vivas a la revolución, porque él era bastante revolucionario, él le gustaba la revolución.
y él le echó unos vivas ahí y vino la policía y les dijo, ahí está el revólver. Yo maté al doctor Eliezer Hernández, el gerente de la caja, el Banco Agrario, Caja Agraria se llamaba cuando eso. Y lo llevaron detenido y allá lo guardaron. ¿Y lo detuvieron por cuánto tiempo? Él duró más o menos un año en San Vicente y en verdad pues yo no había visto en ninguna parte donde para entrar a visitas fueron turnando de a 15, 20 minutos por día 10 personas, porque a mi papá lo apreciaba muchísimo la gente, sobre todo en el campo y también en el pueblo. Entonces dieron la orden de que entraban de a 10, 15 personas, por 15 minutos salían esos y O entraban sea otros. que muchos en el pueblo fueron a visitarlo. Muchísimos, ¿Y él muchísimos. por qué era tan apreciado por las personas? Él era muy apreciado por las personas porque él trabajaba para los campos con el bus. Él era para todas las veredas con ese bus y él a nadie dejaba en el camino con plata, sin plata. Entonces la gente ya sabía que mañana viene Chocato, con él nos podemos ir y cuando se venda el cacao, se venda la naranja o el aguacate, pues le pagamos. Con él no hay problema. Otros no venían al pueblo para no gastar, entonces Chocato era que le damos la lista de los mercados, él les compraba la carne, el hueso, lo que hubiera que llevar. Mi papá les prestaba ese servicio a la gente. Entonces la gente lo quiso muchísimo por eso. Y si hay algo hermoso que nunca se me olvidará, es cuando ya la gente tomó la decisión de que a mi papá había que sacarlo de la cárcel. Pero nosotros no teníamos nada porque nosotros quedamos pidiendo limosna para mi mamá y para los 9 hijos que quedaron. ¿Y cómo hicieron ustedes para enfrentar esa situación? O sea, pidieron limosna, pero ¿en qué sentido? ¿Los hijos, todos los hijos o su mamá también? ¿Cómo enfrentaron esa situación cuando su papá no estuvo? Mi mamá, que era la cabeza principal, ella conseguía lavadas de ropas y en San Vicente había una fábrica de café, era la tostadora de don Guillermo Rubiano, entonces ahí le daban empleo a las madres cabezas de hogar, por ahí 20, 30 señoras, entonces iban y espazaban por días, espazando café, escogiendo el café. Entonces ella trabajaba ahí un día o 2 días en la semana y otros 2 o un día lavando ropas y nosotros salíamos a pedir y la gente nos daba, pero me di cuenta que pedir no es fácil, pedir es muy duro. Si algo veo para mí difícil en la vida, cuando no lo vuelve costumbre uno, porque cuando ya la gente se acostumbró a pedir, eso ya lo tomaron como un negocio. Claro. Pero pedir es muy duro, durísimo, créanme que sí, Y más si porque uno está en el momento de necesidad realmente. es correcto, y mucha gente le dice a uno, ¿y usted por qué tiene que pedir? Vaya, trabaje chino. Y como cuando eso uno trabajaba, pues uno tenía su zorra y cargaba maletas de los pasajeros que se bajaban de los buses. Uno iba a la pesa, de donde mataban el ganado, le ayudaba a la que vendía los menudos a lavar el menudo y ella le regalaba un pedazo de carne, de tripa. El del pescado le ayudaba a uno a lavar, a escamar y él le regalaba el pescado. Entonces, todo eso se llevaba a la casa. Entonces ahí teníamos carne, teníamos pollo, teníamos comida. Y aparte de eso, el padre en la iglesia, cuando eso pues se usaba un megáfono. Entonces la misa era a las 4 de la mañana, la primera misa. Entonces el padre también condolió con mi papá, porque el padre lo sintió mucho, porque es que a mi papá lo quería muchísimo. Entonces el padre en la misa él apartaba sus 3 minuticos para pedirle a la gente que por favor, que se acordaran de la familia, de don Josué, de la doña Eva y los hijos. Entonces, que las personas que pudieran regalar una panela, lo que pudieran regalar, y que ropita que no importa que fuera de segunda, zapatos. Entonces la gente llegaba con las cositas allá a la iglesia y el padre nos las entregaba a nosotros. Y cuando era el tiempo de escuela, pues los almacenes donde vendían los lápices, los cuadernos, los útiles escolares. Entonces uno iba y pedía, y como eran para nosotros, entonces llevábamos lápices y cuadernos y borradores para todos en la casa. ¿Y el Entonces, menor de ustedes cuántos años tenía?
El menor de mis hermanos tenía 4 años. 4 añitos. 4 añitos. Y él también No, salía. él no, él quedaba con mi mamá y quedaban dos hermanas que también eran muy pequeñitas y trabajaba mi hermano Josué, trabajaba mi hermano Gerardo, que era el puro mayor, a él le dieron empleo por ahí en un billar para hacer aseo, para limpiar las mesas, para todo eso, y él trabajaba en un billar, siendo menor de edad. Cuando eso no existía, eso de que si trabajan los niños se los Sí. quitamos, no. ¿Y cuántos años tenía él? Él tenía 16. Sí. Él tenía 16, el otro tenía 14 y yo tenía 12. Y de resto eran pequeñitos, entonces ellos estaban con mi mamá, pero al igual ellos tenían que ayudar en la casa, tenían que Claro. barrer, tenían que ver el más pequeñito porque mi mamá se iba a pasar café o a lavar ropa. Ella hacía las lavadas de ropa acá en esa quebrada de las Cruces. Entonces, por ejemplo, el martes hay una lavada, eso salían era en sacos, eso no se echaba sino en sacos, costales de fique. Entonces yo me echaba un bulto, el otro hermano se echaba otro bulto y nos veníamos acá para la quebrada, ahí arribita del puente, donde pasan los vehículos. Ahí arribita habían unas piedras grandes y ellas las tenían de lavadero, no solo mi mamá, habían muchas señoras que venían y lavaban ahí. Entonces nosotros les traíamos el costalado de ropa, ellas lavaban y cuando ya terminaban de lavar uno le ayudaba a extenderlas y eso se venían y desde por la mañanita se echaban huevos cocidos, comida para comer ahí, para ella y para el que venía a ayudarle. Y por ahí tipo 4 de la tarde se empezaba a recoger ya toda la ropa seca y se echaba nuevamente en esos costales y se llevaba para la casa y después póngase a plancharla con plancha de carbón. Y todo eso le ayudaban ustedes. Sí, todo nos tocaba porque cuando eso sí había rejo, había juguete. Sí, entonces cuando mi papá duró 3 años detenido, pues ya descansamos porque mi papá Pero también. cuando usted dijo que la comunidad del pueblo decidió como decir, venga, lo sacamos de la cárcel, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron eso? Acá habían dos representantes que eran dos poderosos, pero eran muy buenas gentes. Don Isnardo Plata y don Ambrosio Plata eran hermanos y ellos habían acabado de montar un negocio en San Vicente que se llamaba El Estanco y ellos eran muy amigos de mi papá y entonces ellos hicieron en unas hojas de papel blancas, le colocaron un título ahí arriba, vamos a recolectar fondos para conseguirle un abogado para la defensa de Josué Gómez Chocato. Abajo le escribieron y le encerraron entre paréntesis, alias Chocato. Y ellos salían y repartieron varias hojas a gentes en el pueblo y gente para que llevaran para los campos, para que recorrieran las veredas y iban anotando el nombre, fulano de tal, fulana de tal, dio 1 peso, dio 5 pesos, dio 10 pesos. Y entre eso, en poquito tiempo, reunieron 120.000 pesos. Y esos 120.000 cobraba un abogado Ríos de San Gil. Y a mi papá lo tuvieron como un año acá. Y ya cuando lo echaron para San Gil, pues se nos empezó a poner la situación más apretada, más difícil, porque ya a la gente le quedaba difícil para ir a visitarlo a San Gil. Claro. Nosotros también con mi mamá difícil porque no había cómo viajar, no había plata. Pero en ese entonces, mientras él estuvo él estuvo, el primer año lo estuvo acá en San Vicente, y ustedes iban a hablar con él y qué les decía a su papá. No, lloraba él y llorábamos nosotros, ¿Sí? porque una persona que toda la vida trabajando y saber que está encerrado, que está privado de la libertad, que la mujer y los hijos se están llevando de la brava, entonces eso era triste. Y él les decía por qué lo hizo. Claro, y nosotros sabíamos por qué lo hizo, sí. Sí. Y
ya, ya cuando nombraron el abogado y todo, lo que pasa es que el abogado se demoró bastante, pero el día que el abogado hizo la audiencia, inclusive a nosotros acá atrás Carmen nos colaboró para que nos llevaran gratis y nos trajeran para asistir a la audiencia de mi papá en San Gil. Entonces, esas son cosas que a uno no se le olvidan. Y a nosotros nos llevaron a la audiencia de mi papá. Y el día de la audiencia de mi papá, pues cuando dictaminó el abogado que la defensa que mi papá salía libre, pero cuando ya dieron la sentencia que era libre, pues claro, para nosotros mucha felicidad y todo, pero al igual pues mi papá todavía no se venía con nosotros. Mi papá Pero tenía, a su papá le habían dado más tiempo, no, ¿cuánto tiempo estuvo detenido? 3 años. ¿Y a él le habían dado más tiempo o gracias al abogado logró salir antes? No, a él no lo habían sentenciado todavía. Ah, ok. El abogado fue el día de la audiencia que se llama para sentenciarlo, no hubo por qué sentenciarlo, entonces el juez dictaminó que Josué Gómez quedó libre el día de la audiencia. Entonces, más él tenía que esperarse como unos 2 meses que le tocó todavía esperar en la cárcel de San Gil, pero mientras se hacían las vueltas y todo, pero al igual él ya estaba libre y esperar ese tiempito mientras tenían que hacer un documento que se llamaba la boleta de libertad. Entonces ya cuando le dieron la boleta de libertad, pues él ya quedó despachado para venir. Y la familia del señor que hizo del gerente del banco, Nunca, que se nunca, presentaron o dijeron algo. no, ellos participaron también el día de la audiencia y créame que uno sentía como miedo, porque cuando eso pues uno se daba cuenta que no es como ahora que yo entré a una audiencia hace poco y eso a todos lo requisan y todo, cuando eso no. Entonces uno miraba y ver uno entrar los hijos de ese señor y sin saber vayan armados o tal, pero no, ahí estuvieron y no, nunca, nunca, nunca hubo represalia, nunca hubo nada y, y así culminó Y la, cuando salió su papá en libertad, ¿cómo fue ese proceso para volver a reencontrarse con su vida y volver a iniciar? Ahí ya fue otra historia porque ya volver a empezar, Dios mío, Señor, y el mirarnos a nosotros todos agotados, todos tristes, todos igual alegres porque él había regresado. Y él tenía por allá él no hallaba ni cómo empezar. Por allá había un médico que era empleado de Ecopetrol, el doctor Alirio Ardila, y él le dijo a mi papá que él tenía un carrito por allá que si quería se lo daba para que lo vendiera y que él se lo colocaba en un precio y que lo que pasara de ahí pues que era para mi papá. Y nos fuimos y nos trajimos ese carrito de Barranca. Yo fui con él, porque yo fui el que más anduve con él. Y nos fuimos para Barranca y allá en el barrio del Rosario, que era el casino de los empleados de Ecopetrol. Entonces de allá sacamos el carrito y nos vinimos. Pero mi papá tal vez tenía en la mente de que ese otro que no pudo matar, pues que tenía que hablar con él, mirar a ver cómo le iba a dar algo de lo que le quitaron. Y mi papá se sabía todo porque cuando llegamos fue los dos a Bucaramanga, pero yo no sabía para qué me llevaba. Y cuando llegó fue a la puerta precisa donde ese señor, que era el gerente del NOC, y allá le pudo sacar un dinero cuando eso eran cheques. Le dio un cheque por 40.000 pesos, con eso lo ayudó, le devolvió algo de lo que le quitaron. Y mi papá ahí con eso empezó a trabajar y 10.000 pesos que le quedaron del carrito que lo vendió, entonces fueron 50.000 pesos y fuimos a Cosautos, que era en la Puerta del Sol en Bucaramanga, y sacó un chasis de un Dodge 600 modelo 69 y lo mandó carrozar en madera y un bus grande, bonito, y esa era
La revelación en San Vicente, cuando llegó mi papá con ese busazo que era el más bonito que había. También era uno, o sea, de los últimos. De él era, sí, nuevecitico, lo sacó nuevecitico y le mandó a hacer la carrocería nueva, todavía eran de madera, pero entonces era grande, era más grande que todos, porque todos eran por ahí de 20 pasajeros, 15, 18, y ese era de 30 pasajeros. Entonces era un bus grande, bonito. Y se puso a trabajar con el bus y trabajó bastante y por allá le salió un cliente y vendió el bus. Ese bus terminó la guerrilla quemándolo porque ya no en manos de mi papá, porque el señor que lo compró de pronto no era tan buena gente. Entonces, pues allá los pasajeros los dejaban botados en la carretera y estaban acostumbrados a mi papá. Entonces la guerrilla cogió ¿Y ese por bus. qué su papá vendió el bus? Porque mi papá ya quería como trabajar en la casa, como colocar un taller de mecánica. Y, y ese bus terminó quemándoselo la guerrilla de ese señor. Mario se llama el señor que se lo compró. Y mi papá instaló un tallercito ahí en la casa de mecánica y ahí le llegaban los carritos del pueblo para arreglarlos. Y trabajó bastante tiempo ahí y un día se enfermó, pero no una enfermedad grave, una hernia, y se lo llevaron para el González Valencia en Bucaramanga. Y desafortunadamente mi papá, ya faltándole 2 días para salir del hospital, se terminó matando, se botó del 8.º piso del hospital. Y ahí terminó la vida de mi papá. Y no, él nunca dejó como una carta o alguna despedida o algo que ustedes hubieran sentido que se despidió. No, no, él nunca porque él, inclusive él se mató un domingo en tipo 6 de la tarde y ese domingo habíamos ido prácticamente todos los de la casa a visitarlo, porque ya el martes él salía, ya le daban la salida. Y ese día le vimos allá como todo triste, como todo con los ojos llorosos, como tal. Y él sufría mucho de depresión y no supimos por qué lo hizo. Inclusive yo me atreví a llevarle un papelito escrito y se lo coloqué en el cementerio en Bucaramanga, en Campo Hermoso, donde lo enterraron, y donde le escribí en una hojita de cuaderno con mi letra: papá, yo quiero soñar contigo, pero que me diga por qué lo hizo, por qué se mató. Y nunca. Me sueño todavía con él, me sueño que venimos los dos en el bus, me sueño que él viene manejando, que yo vengo ahí parado en la puerta, porque siempre andaba parado en la puerta porque era el ayudante, pero nunca, nunca me he soñado y que me hubiera hecho por qué lo hizo. Ay, no, eso no me lo había dicho. ¿Y su mamá qué hizo cuando sucedió eso? Ya seguir luchando la vida ya sin él, pero entonces nosotros ya estábamos grandes, ya era diferente la situación, para nosotros porque ya estábamos grandes y la mayoría trabajábamos y, y ya ayudábamos. ¿Y cuántos años tenía usted cuando sucedió eso? Cuando mi papá se mató, yo tenía 26. 26. Yo fui el último que me despedí ese día del hospital porque se lavó la visita era hasta las 4. Y yo le dije, déjeme hablar un ratico con mi papá porque dijo, no, ya toca que salga. Pero yo me le comí ahí como media horita más y a las 6 de la tarde, Ah, o sea, usted lo vio ese mismo día. claro, claro, ¿Y cómo lo notó? Ah, usted dijo que lo había triste, notado triste, pero no triste. le dijo nada. No, no, yo le dije, la enfermera me dijo
dígale a su papá que se porte bien porque es que se está como sacando el suero, se está desconectando. Entonces yo le dije, papá, porte bien porque mire, el martes nos vamos para la casa. Pero no me dijo más nada. No. Y a las 6 de la tarde se botó. Eso quedó todo destruido. Uy, vuelto nada. Partido todo. ¿Pero usted lo miró? Lo miramos, pero ya cuando nos lo entregaron, que nos lo entregaron al otro día ya armadito, porque eso, se le salieron los ojos, el estómago se abre. Dios mío, él cayó de cabeza. Mm. ¿Y él ya mostraba algún indicio como de depresión o algún síntoma? Sí, él tenía ese problema de la depresión y él le tocaba tomar ese Ativan, Percodan y Sinogan, todo eso, Valium, y tomó esa determinación. Y ahí terminó la vida de mi papá. ¿Y sus hermanos menores, cómo reaccionaron ellos? No, ya pues prácticamente ya estábamos grandes, las tres mujeres estaban grandes y los varones, el menor, ya ese pues era el más que tenía que estar pendiente de mi mamá, pero el resto ya todos trabajábamos. Y como nos enseñaron desde pequeños, pues no fue difícil trabajar nosotros nunca. Y trabajamos, yo por ejemplo trabajé hasta ahorita, donde ya no pude más por problemas de salud, pero quisiera trabajar. Bueno, don Efra, muchas gracias por contarnos su historia. A usted, También me gustaría como saber si tiene alguna reflexión para dar, si quiere decirnos algo más, algún mensaje que quiera comentar a través de todo esto que ha vivido. claro, mi doctora, sobre todo decirle a esos jovencitos de ahorita, jovencitos, jovencitas, que esto es un mensaje para ver la diferencia de vida, donde ahorita si el papá les dice que no se vayan para la calle, y es que no puedo, ¿por qué? Y gritan y se patalean y se van porque se van. Entonces, ¿qué los lleva a eso? A involucrarse en vicios y a fumar marihuana y a chupar Boser cuando nosotros no existía eso. Y nadie nos moríamos por eso, porque no nos dejaban. Si teníamos que salir, se me van y a las 7 de la noche están en la casa. Ojalá me lleguen un minuto después. Y no podíamos llegar un minuto después. Si Y a llegaban las un minuto después, eso era rejo seguro. Era pela, sí. Y la puerta se cerraba a las 8 de la noche y ya todos los 9 sabíamos que teníamos que estar adentro, que no había nadie en la calle, ni jugando balón, ni nada, no, era en la casa encerrados. Y aprende uno a ser disciplinado. Y qué bonito eso. Entonces ese mensaje yo le quiero dejar a la juventud y que luchen muchísimo por que esos papás estén bien y pedirle muchas bendiciones a Dios por ellos y ojalá que no lleguen a estas soledades como las que estamos viviendo nosotros ahorita, esas personas que están abandonadas en los ancianatos y que los hijos ni las hijas ni siquiera se acuerdan de ellos, solo le dieron la bendición y le pidieron lo último que le tenían que pedir y después los dejaron tirados para siempre. Entonces, que por Ese, favor, eso no hay que hacerlo. ese es un mensaje que también quisiera apoyar mucho porque muchas veces enfrentamos situaciones difíciles con nuestros padres cuando estamos pequeños y creemos que porque ellos no son los mejores padres, entonces tenemos derecho a dejarlos cuando ellos ya están adultos. Y no, o sea, ahí cometemos un grave error porque ellos nos dieron la vida, ellos nos sustentaron por muchos años, ellos estaban en una situación completamente diferente en la que estamos ahora, ¿sí? Entonces ellos enfrentaban las situaciones de manera diferente, ¿sí? Entonces muchas veces los hijos se excusan en que no, es que él no fue un buen padre o no, es que él no tal cosa. Se excusan en eso, como para no brindarles ayuda a la persona adulta, ¿sí?
pero no se dan cuenta el daño tan grande que están cometiendo, porque aquí nosotros como Centro Vida, conocemos tanto de ustedes, tanto de las personas que son, de sus historias, de cómo son entre ustedes, que es doloroso también para uno ver que cómo las familias los dejan, cómo no les dan una llamada, una visita. Entonces eso también es como un mensaje para todos, para que llamemos. Si en este momento ustedes no están con su familia, digo, con sus padres, y si ellos están en algún lugar solitos o algo así, llámenlos en este momento, interactúen con ellos, háganles una visita, porque no saben cómo se les llena el corazón con esa llamada, con ese mensaje o con esa visita. Entonces, muchas Sí, gracias. sí, mi doctora, y quiero agregar algo. Yo, por ejemplo, con las abuelitas, con los abuelitos, yo llevo 13 años en Centro Vida y la verdad que lo más que les he recalcado es amor al programa, amor a esas personas que nos dirigen, a ese grupo de personas, mujeres y hombres que encabeza, por ejemplo, ahorita de nuestro padre, Jairo. de nuestro sacerdote Jairo. Entonces, yo siempre, cuando era en cabeza de arriba de nosotros, bueno, yo siempre les he pedido que muchísimo amor, mucho cariño, mucho aprecio a este programa, que no acabemos las cosas buenas porque se nos acaban. Y mire, cuando se celebra el cumpleaños, que siempre acostumbran en los centros vidas a celebrar el cumpleaños de las abuelas o los abuelos que cumplieron en el mes de marzo. Entonces, cualquier cariñito nos dan, que la tortica, que un detallito, una manzanita o un duraznito. Entonces yo digo, mire, porque cuando están haciendo eso, ¿qué quiere decir algo? Yo me paro, primero darle las gracias a Dios, segundo a todos los que hacen parte de Centro Vida, y les digo a ellos, les recalco, mire, ¿cuántos de nosotros hoy estamos cumpliendo años y ni siquiera la hija ni el hijo saben que estamos cumpliendo años? Los de acá nos tienen en cuenta y nos celebran el cumpleaños. Y los hijos ni las hijas ni siquiera se han dado cuenta que el papá está cumpliendo años. Porque lo que usted acaba de decir, mi doctora, le dieron a veces el último beso. El último beso para decirle, mamá o papá, ¿por qué no me hace el favor y me presta las escrituras de la casa? Que es que voy a sacar un préstamo, pero tranquila, que no va a pasar nada. Terminas en el banco quitándoles la casita, porque el hijo o la hija sacaron el préstamo, invirtieron esa plática, y a esa papá o a esa mamá terminó en el ancianato. Y pueden preguntar muchas historias en el ancianato, en Centro Vida también, pero en el ancianato me encuentro con abuelitas y abuelitas que me cuentan esas historias a mí, de que los hijos les quitaron la casita, fueron, hicieron un préstamo en el banco por la casa, se suplieron ellos y la casa se la remataron. Y que son casas que vienen de generación en generación, en generación, para que luego llegue uno y la venda. Es correcto, así es. Qué triste. Entonces, mi doctora, la verdad que le agradezco también a usted por haberme tenido en cuenta, y la verdad que me siento satisfecho al lado de ustedes y de haber compartido esta historia que es un caso de la vida real. Muchas gracias, Don Efra, por aceptar esta invitación y por contarnos un pedacito de su historia.